Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a Fotografía para Todos. Vamos con nuestra segunda clase. El tema de hoy es composición, cómo componemos nuestras fotografías. Recuerden, pueden trabajar con cualquier cámara, cámaras de celulares, cámaras compactas, cámaras reflex, amateur, profesionales, cualquier tipo de cámara, ya que en este momento vamos a focalizar la mirada, vamos a concentrarnos en la mirada y la manera de organizar los elementos dentro de un plano. Vamos a compartir pantalla y empezar nuestra presentación. Bien, cuando hablamos de composición, estamos hablando de la forma en que nosotros queremos que los elementos aparezcan en una imagen. Eso es básicamente componer. Definir un encuadre. ¿Qué va adentro? ¿Qué va afuera? ¿Qué me importa que se vea? ¿Qué elementos del entorno y la realidad no me interesa que formen parte de la fotografía? ¿Qué significa eso? Lo primero implica observación y análisis visual del entorno. El fotógrafo debe mirar lo que lo rodea y no solamente dejarse impactar por la primera visualización general. El primer error de la mayoría de los fotógrafos cuando empiezan es querer que todo eso que ven, que les llama la atención, todo entre dentro del encuadre. Y eso la verdad que no es posible. Entonces, para no trabajar a tonta y a loca, lo fundamental es ordenarse, organizarse, concentrar la mirada de una manera como más precisa, más acuciosa. Por lo tanto, lo primero es seleccionar dónde nos posicionamos. Cuando llego a un lugar, ¿dónde me voy a parar? ¿Hacia dónde voy a mirar? Otro error típico de los fotógrafos principiantes es siempre mirar lo que tienen delante. Miran hacia adelante y es como que esa es la única realidad fotografiable. Giren, dense vuelta, miren a su derecha, a su izquierda, miren a su espalda, acuéstense en el suelo, miren hacia arriba, miren hacia abajo, pónganse de rodillas, visualicen distintos lugares para observar el entorno o aquello que ustedes quieren fotografiar. Si después de un rato de estar buscando encuadres no les gusta el lugar, bueno, retírense y busquen otro. Efectivamente, a veces hay lugares que, por muy creativo que sea el fotógrafo, no nos entregan suficiente información. Pero, por ejemplo, acá tenemos dos fotos que sirven de ejemplo interesante. Acá hay una a mano derecha arriba que nos está mostrando una fotografía de reflejo. Y esta fotografía de reflejo tuvo cierto trabajo para poder realizarla. ¿Por qué? Porque según la postura en la cual yo estaba, me veía reflejada en la imagen, en el lado espejado, y la idea era que se vieran los elementos a fotografiar, pero que no se viera el fotógrafo. Por lo tanto, fue necesario buscar el ángulo adecuado y la posición adecuada para lograr un efecto de simetría lo más cercano posible o lo más perfecto posible. No es exacto, pero se acerca bastante. Lograr este efecto de simetría que a mí me interesaba y al mismo tiempo no salir yo con la cámara reflejada. En el caso de la fotografía de la izquierda, es una fotografía más abstracta, más sintética, donde básicamente se está jugando con una división espacial en diagonal y es más bien un motivo geométrico, pero eso era en el suelo, en un suelo, en un espacio, lo cual implicó tener que ponerse de rodillas. No siempre los encuadres nos permiten a los fotógrafos posturas cómodas y eso es algo que tienen que acostumbrarse, ¿ya? Otro tema importante en el proceso de componer, conexión visual. Tiene que haber una conexión visual
entre aquello que el fotógrafo ve, aquello que el fotógrafo quiere transmitir con su imagen y de qué manera va a guiar la mirada del observador a través de la imagen, ¿ya? Tengo que definir si quiero un encuadre cerrado o un encuadre abierto, si quiero que esto sea de forma voluntaria o, bueno, azaroso es cuando en realidad uno no planifica nada y las cosas salen como salen. Por eso mucha gente dice, me salió muy buena la foto. Sí, evidentemente, le salió buena porque él no la sacó. No la sacó consciente. La idea es que ustedes sean conscientes y elijan. En estas dos imágenes tenemos figura humana, sin embargo, el espacio que ocupa la figura humana en las dos imágenes es diferente. La importancia que tienen dentro de la atracción de la mirada del espectador también es diferente. En la imagen de la izquierda tenemos una gran cantidad de otros elementos, además de la figura humana, los cuales de alguna manera también van atrayendo la atención del espectador. Es un espacio que al tener mayor cantidad de detalles, hace que el espectador con su mirada pasee en forma más dinámica sobre la imagen. Y en el caso de la imagen de la derecha, en este proceso de componer, tenemos una persona que por su tamaño, el espacio que ocupa dentro de la imagen, atrae bastante la atención. Atrás de ella también hay elementos cromáticos que atraen la atención. Sin embargo, podemos ver que hay una diferencia entre los elementos del mural de la foto de la derecha y las de la izquierda. En la de la izquierda, esas montañas rodean y envuelven de alguna manera al músico, y acá en la imagen de la que está atrás, de alguna manera el área está gris, se va hacia afuera de la foto, como que tiene una mayor independencia respecto del sujeto principal. Entonces, es muy importante en todo este proceso el ir definiendo cómo nos interesa que funcione el proceso. Bien, algunas recomendaciones. Buscar la simplicidad de los elementos. Cuando ustedes comiencen su proceso de composición consciente, todos cuando hacemos fotos componemos. El tema es que algunos lo hacemos en forma consciente, eligiendo dónde me pongo para que ciertos elementos queden en cierto lugar de la imagen, etc. Y otros lo hacen en forma inconsciente, encuadrando como venga. Entonces, ¿qué les recomiendo? Buscar la simplicidad. Busquen al principio componer con pocos elementos, trabajar desde el minimalismo y no tratar de que todo esté dentro de la composición, ¿ya? Segundo paso, buscar un tema de interés. Busquen cuáles son los elementos de la escena que les llamen más la atención, que sean como más atractivos para el espectador. Cuando hay demasiada cantidad de elementos en una escena, la mirada del espectador se marea, a menos que haya un sujeto u objeto, no importa, un sujeto fotográfico, un protagonista de la imagen claro. Entonces, identificar un tema de interés es otro de los pasos significativos que hay que tener, y luego elegir de qué manera yo voy a armar esta composición para que ese sujeto protagónico o ese motivo me construya la totalidad de la imagen. Para eso tenemos que considerar muchas cosas como colores, fondos, el sujeto protagónico es estático, se está moviendo, es dinámico. Si es dinámico y yo pienso demasiado, se me va a correr de las áreas de encuadre. Si es estático, como vemos abajo, la bicicleta en la foto de la derecha y el señor apoyado en la maleta roja en la foto de la izquierda, ambas fotografías, los sujetos tenían un cierto nivel de quietud que permitía que el fotógrafo pudiera
regodearse en cuanto a la exactitud del encuadre. En cambio, en la foto de arriba, en que la gente está caminando hacia el fotógrafo, la verdad es que el fotógrafo tiene bastante poco tiempo para definir su encuadre. Lo mismo ocurre mucho en fotografía de aves, en fotografía de animales. Los fotógrafos tienen muy poco tiempo para definir encuadre, por lo tanto tienen que entrenar mucho el concepto del encuadre rápido, tomar decisiones de encuadro rápido. Acá tenemos un ejemplo de una gran fotógrafa de paisaje chilena, Andel Polman. Hace poco tiempo estuvo exponiendo en los sitios de la Universidad Andrés Bello en Extensión Cultural, una maravillosa exposición de la Antártica, se la recomiendo a todos los que puedan visitarla. Bien, cuando tenemos un espacio enorme, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos un espacio enorme. ¿Qué voy a fotografiar? ¿Cómo tomo decisiones de composición? Básicamente, lo primero que hay que plantearse es, eso que veo, ¿cómo lo quiero contar? ¿Qué voy a poner en el primer plano, en el segundo, en el tercer plano? ¿Qué es lo que a mí más me impacta en este espacio, en esta imagen? ¿Qué es lo que a mí más me llama la atención? Y en función de eso voy a definir cómo encuadro, en horizontal, en vertical, con elementos en el primer plano o con un primer plano liso. Si ella hubiese levantado la cámara, hubiera puesto, habría puesto mayor cantidad de cielo, por ejemplo, poniendo que el primer plano sea esta parte de agua, con lo cual hubiera dejado fuera de la foto todos los hielos que están flotando acá en el primer plano. Entonces le habría dado más importancia al cerro que está ahí atrás. Eso es decisión del fotógrafo. Y esa decisión ustedes la tienen que tomar en función de qué tan atractivo o no atractivo les resultan los elementos que ustedes están visualizando, ¿ya? Para eso es muy importante ver fotografías de fotógrafos con experiencia. Y esa es la razón por la cual yo les pongo acá algunos ejemplos de, en este caso, de la foto de Ander Polman, que es una fotógrafa con muchísima experiencia en fotografía de naturaleza, ¿ya? Identificar un centro de interés. Es importante que en toda fotografía haya, como les decía, un elemento protagónico, un sujeto protagónico, es lo que también podemos llamar el centro de interés. Cuando hablo de centro de interés no se refiere a que el elemento tenga que estar en el centro de la foto, se refiere a que es el elemento que va a atrapar la mirada del espectador. Si ustedes se fijan en esta foto, esta es mía. La mayoría de las fotos son mías, pero cuando hay fotos de otros autores que me parece relevante presentarlas, y yo les hago la aclaración de quién es el autor. Si ustedes se fijan, esta imagen no está, el árbol acá en la mitad del lago no está en el centro de la foto, está hacia la derecha. Pero es el elemento principal y es el elemento que atrapa la atención. Por eso se denomina el centro de interés. Cuando hacemos un encuadre es importante buscar un centro de interés o un sujeto protagónico, ¿ya? Acá tenemos otra imagen esta es una imagen de Ansel Adams, uno de los más importantes fotógrafos de paisaje del siglo XX. Él hablaba mucho de que el centro de interés puede ser cualquier cosa. La cima de una montaña, una roca, un árbol, una persona, una silueta, un rayo de luz, una flor, un animal, aquello que el fotógrafo define por composición que eso es el centro de interés. Entonces, en esta foto de Ansel Adams tenemos como centro de interés la montaña, que está ahí atrás, con forma cónica, pero también podemos ver que él aprovechó la geografía del lugar e hizo un encuadre de manera tal que las líneas de la tierra y de las rocas nos llevan en dirección al centro de interés. Ayuda a conducir la mirada, el hecho de tener un centro de interés. En esta foto que está acá abajo tenemos tres elementos que sobresalen del espacio plano.
un primer elemento que es el cadáver de un pelícano, creo, es un ave, cadáver de un ave, un caballo y al fondo una casucha. Acá el primer elemento que llama la atención es el que está en el primer plano, que es el cadáver del ave, luego la mirada se va al caballo y por último termina en la casucha. Con lo cual se forma un triángulo, acá tenemos un triángulo de elementos que llaman la atención. Acá tenemos otra imagen significativa del fotógrafo español Jesús Manuel García. Esta es una fotografía tomada por él en el lago Baikal, se llama Fuego y Hielo. Y acá tenemos como elemento significativo líneas de conducción de la mirada, que muchas veces voy a volver sobre ese concepto porque es muy importante. Y también una línea de horizonte muy marcada que me está mostrando una intersección de la Tierra con el cielo. De esta manera tenemos acá lo que se llama el horizonte visible. ¿Dónde poner la línea de horizonte? Es otro de los temas importantísimos en fotografía y en encuadre fotográfico. Líneas que conducen la mirada. Vayan acordándose, chiquillos, de todos estos conceptos. Yo les voy tirando conceptos, ustedes tienen que ir acordándose de estos conceptos. Tomen nota. Ojo, pueden volver sobre este video un montón de veces, pero hay muchas cosas que yo les voy a ir comentando que no están escritas en el video. Y como no están escritas, si no se quieren olvidar, tomen nota. Líneas de conducción de la mirada, línea de horizonte, separación, área de cielo, área de tierra. Ya, con nuestra línea de horizonte, ¿qué pasa cuando la línea de horizonte está tapada? Eso ocurre mucho en los bosques, ocurre a veces cuando uno está en cordilleras o cerros con irregularidades en las alturas. La línea de horizonte no es una línea recta, ordenada, clara, perfecta. No es una línea como marcada con regla, que es bastante típico en las fotografías de puestas de sol en el mar. ¿Qué pasa en las ciudades? Muchas veces los edificios también. Bueno, aquí el espacio hacia el fondo, donde yo visualizo, a pesar de las irregularidades del entorno, yo visualizo que es el límite entre el cielo y la tierra, es lo que llamamos la línea de horizonte, aunque esté tapada. Siempre vamos a tener una línea de horizonte. Es donde nuestra mirada topa al fondo de la imagen, en esta sugerida tridimensionalidad. Recuerden que las imágenes son planas, sin embargo, por distintos recursos visuales podemos transmitir la sensación de tridimensionalidad. Acá tenemos dos ejemplos de línea de horizonte. Una bien centralizada en la foto de la izquierda y otra un poco más arriba, apenas un poco más arriba. Observen con calma. Frenen y observen. ¿Qué les transmite una imagen? ¿Qué nos transmite la otra imagen? En la primera imagen, el efecto de simetría y de espejo es bastante potente, es bastante significativo. Sin embargo, es una imagen más plana, es una imagen más estática. En la imagen hacia la derecha, si ustedes se fijan bien, vamos a ver que esa pequeña diferencia de altura hace que el primer plano sea más amplio. Al tener mayor amplitud este primer plano, tengo la posibilidad de sentir o vivenciar una mayor espacialidad y una mayor profundidad en la imagen. En la primera es como que hay un menor recorrido visual. Los efectos de simetría, cuando ponemos la línea de horizonte en el medio, normalmente tienden
a generarnos una percepción más estática de la imagen y más inmediata. En cambio, cuando tengo mayor profundidad, tengo también una mayor vivencia sensorial de la tridimensionalidad sugerida o espacial dentro de la misma imagen. Por otra parte, ¿qué otros elementos nos pueden movilizar a definir dónde ponemos nuestra línea de horizonte? ¿Qué importancia tienen los elementos del cielo? Un cielo con grandes y potentes nubes, donde ya sea que haya color, variables de color en las nubes o no, pero un cielo con muchas nubes, con mucho dinamismo, vale la pena darle un espacio protagónico. Obviamente que sí. Si tengo el área de suelo con elementos que se repiten, poco significativos, en ese caso conviene más poner la línea de horizonte más abajo, permitiendo resaltar la importancia de los elementos del cielo. Al revés, si tenemos un cielo liso, sin nada que implique un mayor interés, es mucho más significativo y mucho más, vale más la pena el subir la línea de horizonte, dejar menos espacio para el cielo y poner más elementos del área que llamamos suelo en el primer plano. En este caso, por ejemplo, tenemos todo un roquerío y una rompiente de mar bastante interesante, significativa, dinámica, espuma, colores turquesas, rocas con distintas alturas. Entonces, por esa razón, yo preferí subir la línea de horizonte y darle más protagonismo al primer plano y quitarle espacio al cielo. Acá tenemos otras dos variables bastante más dramáticas, o sea, en la foto de la derecha, una foto de paisaje de George Lepp, un también conocido fotógrafo internacional de paisaje. George Lepp en este paisaje prácticamente no deja nada de cielo. ¿Por qué? Porque en el caso de esta imagen, la verdad es que la cantidad de elementos que había en la parte baja tenían una importancia y una significación y una relación entre unos y otros lo suficientemente significativa como para que valiera la pena que eso fuera el elemento protagónico. Y en la foto de la izquierda, donde vemos este retrato juvenil en la mitad de la calle, ocurre lo mismo. ¿Qué sentido tiene dejar un gran espacio de asfalto liso cuando en realidad estoy frente a una puesta de sol significativa, importante, bonita, con colores atractivos? Entonces la opción fue poner la cámara pegada al suelo lo más abajo posible, ligeramente inclinada, permitiendo que entrara más cantidad de cielo y una mínima cantidad de suelo. Esta foto se las puse como ejemplo para que ustedes vean que este tema de marcar la línea de horizonte más arriba, más abajo, extremadamente arriba o extremadamente abajo, o un poco más arriba del medio o un poco más abajo del medio, no es solo para fotografía de paisaje. Esto también puede realizarse en fotografías con figura humana. Bien. Acá tenemos una imagen donde el área de suelo que se dejó fue mínima, lo más chica posible, dado justamente que era mucho más importante, eran mucho más importantes todos los elementos que podíamos visualizar en el cielo. Y acá justamente a la inversa. ¿Ya? En el caso de esta puesta de sol, por ejemplo, se le dio una mayor importancia al primer plano de la playa por las texturas. Los primeros planos en fotografía de puestas de sol es importante que tengan texturas, que tengan elementos atractivos. Y por otra parte, porque si ustedes visualizan bien el cielo, se van a fijar que es plano. El día de esta foto no había nubes, no había elementos significativos en el cielo. Por lo tanto, era mucho más lógico darle importancia al primer plano del suelo y a sus
posibilidades de texturas. Acá tenemos otro ejemplo de línea de horizonte media. Como les decía antes, la línea de horizonte media siempre va a favorecer la idea de simetría, sobre todo, ojo, sobre todo cuando además tenemos espejos de agua que de alguna manera están potenciando el concepto de simetría a través de los reflejos. Bien, vamos a cambiar de tema sin cambiar de tema, o sea, dentro de la composición vamos a entrar en el concepto de los planos de encuadre, ¿ya? Para eso les puse acá dos fotografías de grandes fotógrafos internacionales, José Benito Ruiz, a mano izquierda, y David Santiago, a mano derecha. Cuando hablamos de plano de encuadre, estamos hablando de la proporción que tiene el sujeto principal dentro del encuadre, ¿ya? También esto está directamente relacionado con la longitud focal del lente. Están trabajando con la cámara, con el lente, con zoom, sin zoom, teleobjetivo. ¿Se están acercando ustedes al motivo o se están alejando sin ningún zoom para tener la mayor amplitud de imagen posible? Esas son preguntas que hay que hacerse. De repente llegamos a un espacio donde al mirar no vemos nada interesante, pero si empezamos a poner ojo en los detalles, podríamos ver, como en la foto de David Santiago, que de repente pequeñas gramíneas o pequeños pastos o pequeñas flores con un contraluz en una puesta de sol pueden transformarse en un sujeto fotográfico interesante. No siempre vamos a tener paisajes increíbles como este que nos muestra José Benito, encima en una puesta de sol bellísima, donde vemos este degradé entre los tonos cálidos y los tonos fríos. No siempre vamos a encontrar eso, y eso no significa que no pueda hacer una foto espectacular, pero me tengo que plantear cuál es el encuadre adecuado para el lugar en el cual estoy, para el sujeto que quiero fotografiar, ¿ya? Cada tipo de tema o sujeto fotográfico va a requerir un tipo de encuadre específico. Y esos tipos de encuadre tenemos que evaluarlos, analizarlos y tomar decisiones. Ya no es llegar y ya pongo la cámara, aprieto el disparador y listo. No, hay que darse tiempo. Ya lo dije antes, hay que darse tiempo para observar el entorno. Entonces, vamos viendo qué son estos planos de encuadre, ¿ya? Un plano general es un plano que va a entregarnos siempre una visión de conjunto. Pero si yo me acerco mucho al motivo, ya no voy a presentar una visión de conjunto como en la fotografía de la izquierda, sino que voy a estar presentando un detalle, como vemos en la fotografía de la derecha. En la fotografía de la izquierda yo no tengo ninguna posibilidad de entender o conocer en detalle la particularidad de las hojas que componen esa maravilla de colores naranjas y amarillos. En cambio, en el acercamiento de la foto de la derecha, tengo un testimonio fantástico de esas hojas, pero me pierdo el árbol. Entonces, tengan claro, chiquillos, tengan claro, cuando ustedes seleccionan un encuadre, están rechazando todas las otras posibilidades. Por lo tanto, mi mayor recomendación es, frente a un tema que les guste y les interese, realicen muchas fotos con diferentes encuadres y después eligen la que más les gusta. Tan simple. Vamos a partir por el primero. El primero se llama plano largo o plano general largo. El plano largo o plano general largo
se hace con lentes gran angular. Ya vamos a ver más adelante qué son esos lentes gran angular. Pero en primera instancia son lentes que me permiten tener una amplitud significativa para hacer una fotografía. ¿Ya? Muestra, un plano general largo muestra un escenario o un espacio a modo de escenario o una multitud. Los personajes se minimizan, no son grandes ni significativos, el entorno se come a los personajes y quien hace fotografías de plano largo o plano general largo, el objetivo que persigue es dar mayor importancia y relevancia al contexto. Me interesa el entorno, no detalles de las personas. Personas o flores, hojas, animales, lo que sea. Pero los sujetos, el escenario en sí se transforma en sujeto protagónico. El plano general de conjunto, acá la palabra largo la volamos, el plano general de conjunto es un plano que reduce el campo visual y enmarca a los personajes en una zona más restringida, aún siendo general. O sea, como vemos en esta foto, yo puedo ver este barrio, puedo ver las construcciones, pero ya las personas empiezan a tener más detalles, caras específicas, la figura humana está completa dentro del encuadre, pero es parte del encuadre, no se come el encuadre, no es lo más importante. El plano general de conjunto permite también que uno pueda individualizar los elementos de una manera más precisa que la que se lograría en un plano general largo. Acá tenemos otro plano general de conjunto. Ya. Plano entero. Estas denominaciones, chiquillos, están tomadas fundamentalmente del mundo del cine. ¿Ya? En el mundo del cine se usan mucho. Y yo les hice algunas adaptaciones, a algunas de ellas les he hecho adaptaciones personales para fotografía, ya que hay ciertos planos que se usan en el cine solo para denominar figura humana, no se utilizan para objetos. Sin embargo, yo en los ejemplos que les pongo acá, hay algunos donde yo hice adaptaciones para objetos u otras realidades propias de la fotografía. Entonces, el plano entero muestra al sujeto de cuerpo entero, pero no deja espacio suficiente para mostrar el fondo. Entonces, la diferencia importante entre el plano general de conjunto y el plano entero es que en el plano entero el fondo, el ambiente, el espacio, el escenario pierde importancia. Gana importancia el sujeto, la figura humana, si trabajamos con figura humana, u otros objetos si trabajamos con naturaleza, espacio urbano, lo que sea. En este caso, por ejemplo, podemos hablar de un plano entero, ¿ya? Porque el árbol, que es el sujeto protagónico, es el que tiene mayor importancia dentro de la imagen. De una fotografía de Paco Farero. También podríamos, esta foto está como entre el plano entero y el plano general de conjunto. Ojo, ¿ya? Podría confundirse. ¿Por qué razón yo la puse en plano entero, siendo que cumple en cierta manera con algunas condiciones del plano general de conjunto? Porque dentro de este espacio, para mí en un plano general de conjunto, tiene que haber como más elementos que configuran el espacio. Acá en esta fotografía, la verdad es que el árbol tiene una importancia tan fuerte y tan significativa como considero yo que lo tienen las personas en esta otra imagen. Entonces, por esa razón, yo puse esta fotografía acá como ejemplo de plano entero con un elemento de naturaleza, ¿ya? Tenemos acá también el sol. El sol está funcionando como un elemento de peso compositivo,
Sin embargo, como está ligeramente neblinoso, tampoco se ve la forma del sol con tanta fuerza como para competir con el árbol. En este caso, efectivamente, yo siento absolutamente que el árbol se destaca por sobre todo y el resto de la imagen es fondo y complemento, nada más. Plano americano o plano 3/4 es un término para figura humana preferentemente, como les dije antes. Es muy raro encontrar que en fotografía de objetos la gente hable de plano americano. La gente habla de plano americano cuando es foto con figura humana, ¿ya? Y el plano americano se caracteriza por cortar al protagonista aproximadamente a la altura de la rodilla o del muslo hacia arriba, ¿ya? Entra la cabeza, todo el cuerpo, hasta la altura del muslo o la rodilla. Sin embargo, yo considero, e insisto, esta es una mirada personal, yo considero que también podemos hablar de plano americano en fotografía de entorno, de paisaje u otros temas, cuando yo muestro una parte de una escena, como en este caso, estas cocinerías en Chiloé, estoy mostrando una parte de esa espacialidad que no llega a ser un acercamiento significativo. Yo no puedo decir que estoy haciendo acá un primer plano de la cocina o un primer plano de las ollas, porque no es un primer plano, pero tampoco es un plano general, porque no tengo la habitación entera, la cocina, esta cocina leña antigua, al no estar fotografiada completa, tampoco puedo hablar de un plano entero. Y esa es la razón por la cual yo considero que hay ciertos encuadres de fotografía que sin tener presente figura humana se acercan a esta mirada de plano 3/4 o plano americano. Luego tenemos el plano medio, que en figura humana es el plano que cubre hasta la cintura, recogiendo la línea de corte entre el ombligo, casi hasta la entrepierna. Es como que en el área, digamos, entre la cintura y la ingle es como el espacio de corte. El plano medio implica que en figura humana entra la cabeza completa, los hombros, el pecho, los brazos, todo eso forma parte del plano medio. En objeto, para mí es un acercamiento selectivo a un tema sin llegar a ser un primer plano. Sin embargo, es un acercamiento que de todas maneras es más cercano que el plano 3/4, pero tampoco llega a ser un primer plano absoluto. Y finalmente llegamos a nuestro significativo primer plano. El primer plano se define como un plano bastante variable o flexible, ya que yo puedo hablar de primer plano en figura humana, una fotografía como esta, en la cual el sujeto está tomado desde el pecho hacia arriba, vemos cabeza, cuello y pecho, o también podemos hablar de primer plano solamente del cuello hacia arriba. Por eso se dice que el primer plano en figura humana es flexible. Algunas diferencias: en un primer plano del pecho hacia arriba, en general uno no corta cabeza, no corta orejas, no corta nada del rostro. En un primer plano del cuello hacia arriba, sin llegar a ser un extremo de acercamiento, sí puede haber un cierto corte de cabeza, hay una mayor flexibilidad o libertad, digamos, en lo que es corte de cabeza. Y en el caso de otros objetos, hablamos de primer plano cuando hay una selección significativa en acercamiento y yo puedo percibir ya detalles de textura, detalles de color, detalles de forma, con un nivel de precisión muy significativo. Y por último, tenemos el primerísimo plano. El primerísimo plano implica un gran acercamiento al motivo y reproduce solo una parte del área principal del modelo, ¿ya? Ahí tenemos un
plano de detalle. A ver, vamos a volver para atrás, vamos a hacer un acercamiento. Se fijan, miren, ahí cómo se puede ver los detalles de la máscara, las pestañas del modelo, y lo mismo si vamos a la siguiente foto, perdón, ahí. Me puedo acercar y observar con mayor detención los detalles de la flor. Ahí estamos hablando de primerísimo plano o plano de detalle. Bien, el tercer punto que vamos a ver son los ángulos de composición y puntos de vista. El punto de vista tiene que ver con el ángulo de la cámara con respecto al motivo. Ya tiene bastante importancia el ángulo de la cámara en lo que es transmisión de emociones, sensaciones, conceptos, como menosprecio, grandiosidad, equilibrio, tensión, dinamismo, engrandecimiento, insignificancia, etc. Cuando yo hago una composición frontal, sin ningún ángulo, ¿ya? La imagen transmite, por un lado, una sensación de estática, pero por otro lado, también transmite serenidad y es más directa. Por lo tanto, el que yo haga una foto frontal, la frontalidad no es un ángulo para desechar, perdón, no es ángulo, no es una posición de la cámara para desechar, pero tengo que saber lo que voy a transmitir con ella, obviamente. Entonces, acá en ángulos y puntos de vista tenemos el contrapicado, ¿ya? Una composición con un ángulo hacia arriba transmite dinamismo e importancia y se llama contrapicado. Una composición con un ángulo hacia abajo transmite minimización y sencillez y se llama picado. Acá tenemos dos ejemplos. De abajo hacia arriba, contrapicado. De arriba hacia abajo, picado. ¿Qué me entrega el contrapicado? Convergencia de líneas verticales, exagerando la altura del motivo. Sobre todo, si usamos un lente gran angular, se exagera el efecto de elevación y grandiosidad. Y más aún, si el fotógrafo además se arrodilla en el suelo y hace un ángulo exagerado hacia arriba. El picado es un ángulo menos marcado, reduce los efectos de minimización de la imagen y en ese caso yo recomiendo buscar composiciones en las que el efecto del picado esté además apoyado por líneas diagonales en descenso, porque las diagonales en descenso favorecen la sensación de angulación en picado. ¿Ya? Otro tema importante en este proceso es cambiar el punto de vista. Lo dije al principio, pero no les había mostrado fotos con esta dinámica. Fíjense acá cómo tenemos un mismo mural tomado desde distintos puntos de vista. ¿Ya? Y en esto de los puntos de vista, nuevamente seleccionen cuánto quieren que entre el elemento en la escena. Lo que acabamos de ver anteriormente, ya sobre los encuadres, quiero primer plano, quiero plano general, definan. Si lo que me interesa es la ventana, no gano nada con fotografiar todo el frente del edificio. En el caso de esta fotografía, la primera, de arriba a la izquierda, fíjense que la ventana no tiene ninguna importancia, el mural completo tiene más importancia. En la segunda foto, nuevamente, tenemos la puerta de reja, la ventana y parte del mural que se están peleando los tres por el protagonismo de la imagen. No hay una definición de cuál de los tres es más importante. Si lo que yo quiero es la ventana con su estructura de fierros, etcétera, debo hacer un acercamiento significativo a la ventana y desde la fotografía entregarle el protagonismo que yo quiero que tenga. Bien. Otros cuidados del encuadre: evitar elementos que distraigan en el fondo, no cortar cabezas ni pies en la figura humana y no centrar la atención en el sujeto hasta tal punto
de olvidar lo que hay alrededor. Ahí les marqué con círculos rojos, con óvalos rojos, justamente errores detectados en las fotografías. Bueno, estamos llegando al final de nuestra presentación de hoy. Vamos a dejar hasta acá. Nos vemos la próxima clase con la segunda parte de composición fotográficas. Mientras tanto, chiquillos, practiquen, prueben, no les sirve de nada mirar estos videos si después no salen con su cámara. Salgan con la cámara, prueben, practiquen y nada, hagan excelente fotografía y mejoren todo lo que puedan, día a día.